Hace unos días hice un video en donde mencionaba cómo estaban mejorando los personajes del ejército revolucionario en estos últimos capítulos, lo cual es algo bueno ya que como conjunto eran bastante aburridos. Sin embargo, en los comentarios me dijeron que había una facción aún peor que la de ellos en este manga, y esa no es otra que la de los cazarrecompensas. Seguramente ahorita algunos estarán pensando, ¿y eso realmente existía en One Piece? Y la verdad es que sí, de hecho Zoro antes de unirse a la banda era uno, y de ahí proviene su nombre de cazador de piratas. Pero bueno, hoy hablaremos más a profundidad de esta facción entre muchas comillas, así que sin darle más vueltas a esta intro, empecemos. Bien, lo primero que se debe mencionar es la lógica que existe detrás de este concepto en la historia, la cual de hecho es bastante simple, puesto que si nos ponemos a pensar, no existirían recompensas sin alguien que esté dispuesto a cobrarlas, por lo que el hecho de que a los piratas se les vaya poniendo recompensas por sus cabezas cada vez más altas a medida de que se vuelven más peligrosos, también debería estar acompañado de la existencia de personajes que constantemente estén intentando atraparlos para obtener el dinero que el propio gobierno ofrece por ellos. Y es aquí donde Oda falló estrepitosamente al escribir su historia, puesto que más allá de Zoro tampoco es que existan personajes que hayan sido memorables por haber realizado dicha actividad. Ahora, no se puede negar que sí que existieron, ya que de hecho sí que hubieron varios cazarrecompensas que fueron introducidos a lo largo de la historia. Dejando de lado al pelo verde, los primeros de ellos fueron Johnny y Yosaku, los dos pibes que acompañaron a los sombreros de paja en el arco del Baratie y en Arlong Park. Estos dos panas en teoría eran cazarrecompensas, ya que acompañaron a Zoro durante un tiempo, razón por la que le conocían. Sin embargo, contrario a lo que uno esperaría dada su temprana introducción en la historia, estos no se volvieron mejores desempeñando su labor luego de haber conocido al conjunto protagónico, más bien se convirtieron en pescadores. Increíble. O sea, Oda en vez de irle dando más peso a los cazarrecompensas, se lo fue quitando con el tiempo. Pero bueno, si seguimos avanzando en la historia, resulta que prácticamente todos los miembros de Baroque Works eran cazadores de recompensas contratados por Crocodile. Pero el único momento en el que vimos cómo intentaron ejercer su labor fue cuando terminaron siendo termonuclearmente papeados en Whiskey Peak por los Mugiwara. Más allá de ello, el resto de agentes en los que se nos hizo énfasis fueron más unos sicarios que otra cosa. Pero bueno, de igual forma otros que también cumplían esa labor eran los de la Franky Family, ya que se dedicaban a desmantelar barcos piratas y capturar a sus dueños, pero de esto realmente no vimos nada, ya que solo es un dato anecdótico. Pero fíjense que donde tuvieron más relevancia fue en Shabondi, donde al menos se vio como un grupo de ellos intentó capturar a los sombreros de paja, y como también complicaron más la situación de la sirena Keimi, aunque ambas cosas solo fueron desarrolladas brevemente, razón por la cual seguramente casi nadie se acuerde de ello. Y ya la última vez que vimos a un cazarrecompensas fue en el Coliseo de Dressrosa, donde básicamente uno de los luchadores random de los que nadie se acuerda era uno, y estos fueron todos los personajes que se dedicaban a esta actividad. Y como se habrán dado cuenta, si les quitas el título de cazarrecompensas a la gran mayoría, tampoco es que suceda nada, puesto que las funciones que cumplieron no dependían enteramente de que lo fueran para que hubiera una lógica detrás de ellas. Es debido a esto que esta facción se siente tan olvidada y maltratada, puesto que a pesar de que ha tenido una presencia constante en la historia, su influencia en la misma ha sido ínfima, y esto obviamente no es algo que esté bien ejecutado, ya que contradice un poco la importancia que tiene el sistema de recompensas, ya que las mismas sí que tienen mucho más protagonismo en este manga, y de la mano con eso también genera mucho más interés en los lectores. No es casualidad que los capítulos en donde se muestran las recompensas actualizadas del conjunto protagónico son eso, capítulos de recompensas donde eso acapara toda la atención. Lamentablemente no existen capítulos en donde los que se encargan de cobrarlas también tengan ese protagonismo, y oportunidades para que esto ocurriera han sobrado. Por ejemplo, en el arco de Lockdown hubiera sido perfecto que se nos introdujera a algunos contra los que los Mugiwara tuvieran que enfrentarse, ya que fue ahí donde Luffy recién había recibido su primera recompensa. Y recordemos que estábamos en la última isla del East Blue, por la cual pasaban todos los piratas para abastecerse de suministros antes de encarar la Reverse Mountain y salir a la Grand Line. Sería lógico que en ese lugar el trío monstruoso hubiera tenido que papearse a algunos de ellos antes de meterse de lleno en la problemática principal del arco, que fue ocasionada por Baggy y Smoker. Con esto ya se nos hubiera planteado la gran contra de las recompensas desde el principio de la historia, la cual no es otra que el tener a gente detrás buscando cobrarlas. Pero bueno, de igual forma esto se puede medio justificar con que, por la eficiencia de Smoker capturando piratas en el lugar, los cazarrecompensas se hubieran tenido que retirar debido a que no habría delincuentes que atrapar. Ahora, no se crean que este era el único momento en el que los cazarrecompensas debieron estar presentes, ya que de esto hay para largo. Otro de ellos fue en el arco posterior a Arabasta, ya que ahí fue cuando a Luffy se le aumentó su recompensa y a Zoro se
le dio una también. Hubiera estado genial que, ahora que dos personajes del conjunto protagónico tenían precio por sus cabezas, las amenazas se hubieran incrementado por ello. Pero volvemos a más de lo mismo que ocurrió en Lockdown. Esto no se tocó ni por encima. De igual forma, un conflicto con algunos cazadores de recompensa en Water 7 hubiera estado genial, ya que recordemos que esa era la capital de los astilleros y por lo mismo el sitio perfecto para que los piratas fueran a obtener sus barcos. Pero como mencioné antes, los únicos que vimos fueron a los de la Frankie Family y esos andaban más pendientes de robar que de andar capturando piratas. Más adelante en Shabondi, como les mencioné antes, sí que tuvieron un poquito más de protagonismo, pero no creo que haya sido proporcional al que debieron haber tenido, tomando en cuenta que, al igual que en Lockdown, esa era la isla de su respectivo mar en donde más concentración de piratas habría, debido a que era el punto de llegada de todos los que lo intentaban recorrer. Y de la misma forma, en el regreso de los Mugiwara al lugar también debieron haberles causado problemas, aunque sea para que viéramos un poco más del poder que todos habían adquirido tras los 2 años de entrenamiento. Y si bien es cierto que este papel lo cubrieron más o menos los marines y pacifistas a los que se enfrentaron, la realidad es que la poca presencia de gente realmente poderosa dispuesta a capturarles para cobrar el dinero que ofrecían por ellos hizo que los carteles pasaran de ser un sistema lógico con sus respectivas consecuencias a simplemente una forma de medir las capacidades de los personajes a los que se les otorga. Pensamiento con el que cerraríamos la primera parte de la historia y que no mejoraría tampoco tras el salto temporal, ya que ahí también hubieron un par de momentos donde se les pudieron haber dado más relevancia a los cazarrecompensas, los cuales, debido a haber estado en el Nuevo Mundo, podrían haber sido enemigos poderosos y por ende también memorables. Sin embargo, eso tampoco ocurrió, a pesar de que pudieron haber aparecido luego de Dressrosa o de Whole Cake, que fueron los arcos en donde las recompensas de los personajes fueron aumentadas, y de hecho, en el caso de Whole Cake, la cosa hubiera sido interesante, puesto que en aquel momento ya era bien sabido que Big Mom buscaba vengarse de Luffy, y debido a esto las motivaciones para capturarle por parte de los cazarrecompensas deberían haber aumentado, puesto que podrían hacerlo para obtener el dinero a cambio de su cabeza, o también buscarlo para entregárselo a la emperatriz y ganarse su favor. Pero como dije hace un momento, nada de esto ocurrió, y con esto podríamos cerrar todos los puntos de la historia en donde se nos pudo haber desarrollado más a esta facción, ya que posterior a Wano, Luffy se convirtió en un emperador, y entiendo que teniendo ya ese título estaría fuera del alcance de prácticamente cualquier personaje que quisiera atraparle para posteriormente entregarlo. ¿De qué ustedes están hablando? Yo soy un tigre amistoso y buena gente. Y en caso de que lo hubiera, sería tremendo hueco argumental, ya que el hecho de que se nos plantee la existencia de un cazador de recompensas capaz de capturar a un emperador sin habernos dejado alguna pista o algún guiño desde antes sería algo que se vería más como una vaina sacada de la manga más que otra cosa. Algo parecido a lo ocurrido con los caballeros divinos, de hecho. Pero bueno, si creían que los cazarrecompensas solo podrían haber sido explorados más a través de la persecución del conjunto protagónico, pues déjenme decirles que no es el caso, puesto que estos viven en un mundo lleno de piratas, y por lo mismo también existía una organización que perfectamente podría haber sido más desarrollada utilizando esta labor, y esa era la de los Shichibukai, los cuales eran piratas a las órdenes del gobierno mundial. Hubiera estado genial ver cómo varios de ellos tenían como actividad secundaria el capturar a piratas para financiar sus propios proyectos, o también que el gobierno les exigiera un mínimo de piratas capturados cada cierto tiempo para poder permanecer afiliados al sistema. De hecho, con Buggy por ejemplo se desaprovechó un montón todo esto, ya que él tenía una compañía llena de mercenarios, pero en ningún momento se nos exploraron las actividades que realizaban previo a la creación de la Cross Guild. Pero bueno, como podrán haberse dado cuenta al final, lo de los cazarrecompensas de facción realmente tenía poco, ya que nunca fue un grupo consolidado con la suficiente presencia en la historia para ser denominado como tal. Por lo menos el ejército revolucionario tenía una estructura establecida a pesar de que prácticamente no tuvo presencia en la primera parte de la historia, pero los cazarrecompensas, a medida que la historia iba ampliándose, ellos iban teniendo cada vez menos peso en la misma, y esto obviamente es algo malo, ya que como consecuencia de ello el sistema de las recompensas perdió relevancia dentro de la propia historia, pasando de ser un factor sumamente condicional para los piratas a simplemente ser una especie de premio para el mejor pirata. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Les hubiera gustado ver un cazarrecompensas mamadísimo en el Nuevo Mundo tras Luffy? Déjenmelo en la caja de comentarios, por aquí les dejaré más de mi contenido. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.